100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, Victoriano Toro Echeverry. En julio de 1977, el más importante muralista de Antioquia, el maestro Pedronel Gómez, inició la tarea de elaborar un mural para el edificio de la Cámara de Comercio de Medellín en el centro de la ciudad. Como el mismo maestro lo indicó, en ese mural se recogen las raíces económicas y biológicas del departamento de Antioquia. Al observar la obra, al lado de las recogedoras de café y de las barequeras que simbolizan la minería, se encuentra el homenaje a los valientes creadores de la riqueza del café y a los pioneros de la industria minera. Según el propio maestro Pedronel Gómez, eran de izquierda a derecha Jorge Cárdenas Gutiérrez, Arturo Gómez Jaramillo, el capitán Julián Uribe Gaviria para el café y los mineros Esteban Álvarez, Victoriano Toro Echeverry y Mariano Ospina Pérez. La mayoría de estos nombres es bien conocida por la trascendencia nacional de su obra. Sin embargo, es poco o nada lo que sabemos hoy sobre quién fue Victoriano Toro Echeverry. Hoy en 100 empresarios, 100 historias de vida, el perfil de este antioqueño, de quien hace algún tiempo la Escuela Normal Superior de Amagá, su tierra natal, llevaba su nombre. La familia Toro Echeverry de Amagá. Victoriano Toro Echeverry nació en Amagá el 4 de noviembre de 1892. Su abuelo, Victoriano Toro Velázquez, también nacido en esa población, fue carnicero. Uno de sus hijos, Manuel Antonio Salvador Toro Velázquez, el padre de Victoriano, se casó con doña Elvira Echeverry Mesa. Sabemos que don Manuel Antonio fue un pequeño propietario rural y tuvo asimismo una modesta finca en la vecina población de Titiribí. Muy seguramente desde niño Victoriano supo de las labores agrarias y debió ser testigo de la forma como se iba generalizando el cultivo del café en la zona del suroeste antioqueño. Al finalizar el siglo XIX, Amagá era una pequeña población con un poco más de 6.000 habitantes según el censo de 1883. Pero ya hacia 1918, gracias al desarrollo de la minería del carbón y del cultivo del café, su población superaba los 9.000 habitantes. Benjamín Tejada, quien pasó por allí en 1906, hizo una breve descripción de esa localidad. Amagá, siendo hoy una población regular, está destinada con Titiribí y Angelópolis a ser el alma mater de la redención industrial de Antioquia. Cuando nuestro pintoresco valle sea hollado por las ruedas de las locomotoras y de los automóviles, entonces veremos cuánto valen aquellas extensas vetas de carbón mineral de que está cruzado ese suelo privilegiado. Más adelante, en su artículo De Medellín a Jericó, en 1906, narra así la contextura que predominaba entre sus pobladores. Se observan a primera vista el color pálido y la contextura anémica de los amagaseños. Atribuye esto el doctor Uribe Ángel a que el agua de que se hace uso allí contiene un principio aluminoso que produce en ellos lo que llamamos tuntún. Creemos que influye más el enorme consumo de yuca, cuyo ramaje plateado cubre allí valles, lomas y colinas. En Amagá se cultivan el tabaco y la caña en pequeña escala. Un título profesional largamente esperado. Victoriano cursó los primeros años de estudio en la escuela de Amagá. Luego vino el clima de agitación e incertidumbre derivado de la Guerra de los Mil Días y permaneció en su localidad hasta 1905, cuando fue enviado por sus padres a cursar la secundaria en el Liceo de la Universidad, que por aquella época iniciaba sus labores. Fue en 1912 cuando consiguió su título de bachiller. Al año siguiente ingresó a la Facultad de Medicina de la misma Universidad de Antioquia.
Finalizando 1917, se retiró de la facultad y sabemos que a partir de 1918 ejerció por muchos años como médico municipal en la población de Andes. Llama la atención que solo 38 años después, ya mayor de 60 años, alcanzó el título de médico el 25 de mayo de 1955. El doctor en historia, Víctor Álvarez, nos cuenta. El señor cursa estudio en la Universidad de Antioquia, pero empieza a hacer negocios desde que es estudiante. Y entonces compra por allá una finca en Titiribí y él nació en 1892 y estuvo matriculado en la universidad hasta 1914. Cursó estudios de medicina y en el 18 aparece en Andes como médico municipal. Solo se va a graduar hasta 1955. Porque nunca hizo trabajo de grado, había que hacer trabajo de grado. Y entonces en el 54 le atravesó una amnistía de esas que decretó el Consejo Académico para graduar a los que han terminado sin trabajo. Y se presentó, y ya con más de 60 años consiguió su título de médico. Yo tengo la copia del título. Los primeros negocios. Según los archivos notariales del municipio de Andes, desde sus tiempos de estudiante, Victoriano incursionó en el mundo de los negocios. Entre 1916 y 1924 compró paulatinamente terrenos rurales en Titiribí y fue gracias a esas pequeñas inversiones que a lo largo de 8 años formó la finca Piedra Gorda. En ella construyó una casa y amplió los cultivos de café. Para diciembre de 1930 se había valorizado tanto que le sirvió para garantizar una deuda de 3.350 pesos que había contraído con Droguerías Aliadas. Una trayectoria de vida profesional y de negocios en Andes. A comienzos de 1918, Victoriano Toro ya se hallaba radicado en Andes como médico del municipio. Sin duda, este lugar del suroeste antioqueño debió ejercer un especial atractivo para el nuevo galeno por la importancia que había tomado allí la economía cafetera y por su notable crecimiento demográfico. En solo 20 años, su población se había triplicado. En 1883 vivían allí 5.600 personas, y el censo de 1918 contabilizó la importante cifra de 22.424 vecinos. Ya en 1910 se estimaba que esta localidad era la tercera en importancia por el cultivo del café, con una producción anual de 80.000 arrobas, solo superada por Fredonia y Abejorral con 200.000 y 100.000 arrobas respectivamente. 8 años después, por la época en que llegó a Andes el doctor Toro Echeverry, el censo cafetero contaba una producción media anual de 145.321 arrobas. Desde su llegada a esta población, Victoriano dio muestras de liderazgo social. El 22 de julio de ese año, de 1918, aparece como cabeza de un grupo de ciudadanos que fundó en esa localidad la Sociedad de San Vicente de Paúl. Solo 7 meses después, en un informe que dirigió al Consejo Municipal el 13 de enero de 1919, se hacía portador de una nueva concepción de la medicina que relacionaba la salud y la enfermedad con las condiciones ambientales de las comunidades, o lo que hoy se conoce como la salud pública. Preocupado por las deficientes condiciones higiénicas del pueblo, este médico escribió: Considero que la higiene es la flor de la civilización y satélite permanente del progreso. Y daba a conocer alarmantes cifras de morbilidad que ubicaban a las enfermedades venéreas como el primer flagelo entre la población menor de 30 años, pues el 11.3% de enfermos atendidos estaban afectados de esos males. La tuberculosis se constituía igualmente en la primera causa de mortalidad. De 14 defunciones ocurridas en 1918, 8 tuvieron por causa la tuberculosis. El crecido porcentaje de las enfermedades venéreas viene a confirmar lo que en más de una de las sesiones del año pasado os decía: la sífilis y la blenorragia invaden a grandes pasos la sociedad joven, no solo entre los libertinos de oficio, sino en nuestra misma clase trabajadora, lesionando en mucho el futuro de la raza y las energías del pueblo laborioso. Según el mismo informe, el agua para el consumo humano y expuesta a todo género de contaminaciones, desde su nacimiento por la proximidad de habitaciones y por la existencia en estas de gran número de animales domésticos, puedo afirmar sin temor a exageraciones que el agua entre nosotros es tanto el elemento de vida como de enfermedad.
El doctor Toro finalizaba su informe proponiendo drásticas medidas profilácticas en templos, establecimientos públicos y en negocios como cantinas, hoteles y hasta en peluquerías. En los próximos minutos conoceremos más detalles de su vida familiar y profesional como médico de Andes, los aspectos más relevantes de su actividad minera y veremos cuáles fueron los pormenores de su gestión para la creación de la Sociedad Seccional de Crédito Agrario de Andes. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 100 empresarios, 100 historias de vida. La familia Toro Ochoa, la medicina y los negocios adyacentes de Victoriano Toro en Andes. 3 años después de su llegada a Andes, el 4 de agosto de 1921, el doctor Victoriano se casó con doña María Débora Ochoa Jaramillo. Fueron 9 sus hijos, 3 varones, Alejandro, Manuel y Javier, y 5 niñas, Nena, Teresa, Leonor, Elvira y Soledad Toro Ochoa. Como ocurría en aquel tiempo con la mayoría de los médicos radicados en los pueblos de Antioquia, Victoriano combinaba el ejercicio de su profesión como médico con la actividad docente y el negocio de venta de productos farmacéuticos. En la obra de Julio César García titulada Historia de la Instrucción Pública en Antioquia, publicada en 1926, se reseña que en el Colegio de San Luis de Andes regentaba la cátedra de higiene el doctor Victoriano Toro Echeverri. Todo indica que Victoriano compraba en Medellín los productos de farmacia para distribuirlos entre sus pacientes y los demás pobladores de Andes. La deuda ya mencionada de 3.350 pesos, para cuya garantía hipotecó la finca Piedra Gorda de Titiribí, procedía precisamente de mercancías recibidas de parte de Droguerías Aliadas, la más importante firma de negocios farmacéuticos de la época en Medellín, firma de la cual hemos hablado ampliamente en esta serie. Asimismo, Victoriano fue director del Hospital de Caridad de Andes, pues en marzo de 1930 las cuentas del referido hospital eran suscritas por él y remitidas a la dependencia correspondiente en Medellín. El negocio de compra y venta de propiedades inmuebles, la antesala de lo que sería su actividad minera. Aunque para 1926 Victoriano Toro Echeverri seguía radicado en Andes, compró en Medellín una casa situada en la calle Bolivia, vecina de la residencia del famoso genealogista Gabriel Arango Mejía. Este debió ser el sitio de llegada de los múltiples viajes y estancias en Medellín en los años siguientes. Según los testimonios documentales contenidos en el Archivo Notarial de Andes, desde 1926 Victoriano dedicaba buena parte de su tiempo a la compra y venta de bienes inmuebles en esa localidad. Adquisiciones que las podemos rastrear desde el 19 de julio de 1926, cuando comenzó la compra de diferentes inmuebles en las manzanas del pueblo o casas situadas en la cabecera municipal de Andes, sobre la carretera que conducía hacia Medellín. En 1928, sus recursos le permitieron invertir en la compra a doña Ana María Uribe, viuda de González, de una finca denominada Guadualejo, situada en el paraje del mismo nombre en Betania, municipio donde también poseía la finca Teruel. Mencionemos que este médico y negociante de propiedad raíz igual invirtió en Titiribí, donde fue propietario de la finca Volcanes. En noviembre de 1926, Victoriano compró a Alejandro Toro, también vecino de Andes, un predio con minas de carbón situado en el paraje La Clarita del municipio de Amagá por la suma de 1.000 pesos. La escritura indica que con esta adquisición se proponía explotar los recursos de carbón existentes en la mina. Fue explícita la nota. Victoriano Toro Echeverri podrá aprovechar las maderas y materiales necesarios para dicha explotación. Fue sin duda el inicio de su carrera como propietario de minas de carbón y oro. En desarrollo de este frente de negocios, Victoriano adquirió el 25 de febrero de 1928 otra mina de carbón en el paraje de La Maní, en el mismo municipio de Amagá.
Y 8 años después, en 1936, vendió esta mina al Ferrocarril de Antioquia, que había adquirido para entonces el antiguo Ferrocarril de Amagá y requería del carbón para alimentar las calderas de sus locomotoras. Esta venta se hizo por la apreciable cantidad de 4.670 pesos. A comienzos de 1932, Victoriano y el doctor José María González denunciaron unas minas en el paraje Dojurgo de Jardín. Después de los trámites correspondientes, obtuvieron el correspondiente título. Las 3 minas se llamaron Las Mercedes, El Salto y La Lucía, y a los pocos días ponían en marcha la explotación de las mismas. Un detalle curioso en la constitución de esta sociedad es la asignación de 4 derechos a la Virgen de las Mercedes, patrona de Andes. Su idea no era otra que buscar con esto el acompañamiento divino. Seis meses después, el 29 de mayo de 1933, por iniciativa de Victoriano, se formó en Andes otra sociedad orientada a la explotación de minas con el nombre de Sociedad Explotadora El Chaquiro. No existen fuentes que permitan saber la suerte que siguieron estas empresas mineras. Sin embargo, sobresale el hecho de que el Directorio Industrial de Colombia, publicado en 1938, identificara a Victoriano Toro Echeverry como propietario de 4 minas de oro y plata en Andes: El Julio, San Esteban, Santa Teresita y El Chaquiro. La Sociedad Seccional de Crédito Agrario de Andes. Como se desprende de lo relatado hasta aquí, hacia 1930, Victoriano Toro tenía una notoria presencia en el mundo de los negocios de Andes y de otras partes del suroeste antioqueño. La Ley 57 de 1931 había creado en el país la Caja de Crédito Agrario, y a partir de 1932 empezaron a funcionar algunas de sus oficinas con sede en las capitales del departamento. Lo que el personaje hace es abrir un horizonte grandísimo, nuevo. Digamos, en el 31 se ha creado la Caja Agraria y él se ha metido en el mundo de los negocios. Él propicia que se arme una sociedad en Andes para fomentar el uso de la Caja Agraria. Y entonces la Caja Agraria le presta a esa sociedad y ellos le prestan a los campesinos, a los ganaderos, sustituyen como el papel de la Caja Agraria. Victoriano estaba realmente interesado en que la acción de la Caja de Crédito Agrario llegara a los agricultores y ganaderos de Andes, para lo cual adelantó todas las gestiones necesarias. Gestiones que se sellaron con una firma el 20 de julio de 1933. Ese día nació la Sociedad Seccional de Crédito Agrario de Andes S.A. Y a juzgar por la escritura de constitución, Victoriano había encontrado una modalidad particular de funcionamiento. Los socios fundadores fueron la Federación Nacional de Cafeteros, el municipio, la Sociedad de Mejoras Públicas de Andes y 8 agricultores y ganaderos de la localidad, entre los cuales obviamente se encontraba Victoriano, con una parte considerable de acciones. El objeto social de esta entidad se expresó así: facilitar la acción de la Caja de Crédito Agrario e Industrial en el municipio de Andes y así beneficiar a los agricultores y ganaderos de este municipio de las ventajas del crédito que aquella entidad ofrece. Por consiguiente, la sociedad dará préstamos con prenda agraria a los agricultores y ganaderos del municipio de Andes y podrá hacerlos a los de los municipios limítrofes. Para garantizar que la actividad de la sociedad estuviera en consonancia con los mismos fines de la Caja Agraria, el artículo 5 de los estatutos estableció: los préstamos que haga la sociedad deberán ser exclusivamente para fines agrícolas o pecuarios y su cuantía máxima no podrá pasar de 500 pesos para cada persona natural o jurídica. En pocos años, el monto de los préstamos había aumentado hasta los 5.000 pesos y figuraban entre los accionistas, además de los fundadores, la Caja de Crédito Agrario e Industrial, el Departamento de Antioquia y los municipios de Jardín y Salgar. La Caja de Crédito Agrario hacía los préstamos a la sociedad y ocupaba un lugar en la junta directiva. En la misma escritura de constitución se conformó la primera junta y se designó como gerente a Victoriano Toro Echeverry. Al parecer, Victoriano permaneció en la gerencia de esta entidad hasta 1940.
don Victoriano, el político y otro de los promotores del desarrollo rural de Antioquia. Es comprensible que, al lado de sus otras actividades, el doctor Toro Echeverry se vinculara decididamente a la vida cafetera de esta región. Además del desarrollo del cultivo en sus fincas, fue miembro activo de varias organizaciones gremiales de los agricultores y ganaderos, haciendo parte entre 1947 y 1951 del Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia y a la vez director de la Sociedad Antioqueña de Agricultores. Como ya lo mencionamos, Andes fue su epicentro económico, aunque este hijo de Amaga tuvo incidencia política en todo el departamento como diputado a la Asamblea de Antioquia entre 1920 y 1921, y nuevamente en el año 23. 2 años más tarde, el 20 de julio de 1925, asistió como recién elegido a la Cámara de Representantes por la jurisdicción de Antioquia, a la cual regresó en 1941, y allí permaneció en la Comisión Quinta hasta 1947. Según el recuerdo de algunos vecinos de Andes, después de 1950, don Victoriano tuvo una muy importante hacienda cafetera en esa localidad, con un nombre realmente sugestivo y exento de discreción: la Caja de Oro. Y seguramente oro, mucho oro, fue el que pasó por sus manos a lo largo de su lucrativa vida, la misma que llegó a su término en Medellín el 17 de noviembre de 1967. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.